bienvenidos a esta enseñanza. Cuán dulces son las palabras de Dios a nuestro paladar. Enséñanos buen sentido y sabiduría, porque creemos a tu palabra. Hemos estado trabajando en el gran tema de la lengua. Queremos mirar hoy algo absolutamente sorprendente en la palabra de Dios con respecto a ese tema. Van a llevarse hoy elementos muy poderosos para su vida espiritual. Quiero reiterarles que solo hay dos fuentes de poder. El poder del cielo solo fluye a través de dos fuentes para nosotros. Una fuente es la oración y la otra es la palabra de Dios. De modo que si queremos el poder de Dios acompañándonos en cada reunión, pues es necesario que oremos y le pidamos a Él. Ahora, nuestras oraciones deben ser concretas. Pedirle al Señor cosas concretas. Si no pedimos cosas concretas, pues al fin nos quedaremos sin saber si respondió o no respondió. A veces le decimos al Señor cosas como estas: Señor, derrama tu Santo Espíritu sobre todo el mundo. Y va a ser muy difícil que sepamos si nos respondió o no. Entonces hay que volver esas oraciones medibles, para decirlo de alguna manera. De modo que hoy vamos a pedir algo bien concreto, ¿les parece o no? Vamos a Isaías 61. Isaías 61, 6:1. ¿Listos? Isaías 6:1. Y vamos a leer a partir del verso 1 y vamos a orar con respecto a esas citas. Dice allí, verso 1 de Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los de corazón desgarrado, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu de pesadez. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces allí encontramos una serie de acciones. Si pueden subrayar, encontramos en el verso 1 que dice, me ha enviado. Jesús fue enviado. A un enviado se le llama un apóstol, por eso decimos que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, porque fue enviado por nuestro Padre a la tierra. ¿Fue enviado a qué? Segunda acción, predicar. Buenas noticias a los pobres, predicar. Tercera acción, a vendar a los de corazón quebrantado. Cuarta acción, publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. Sexta, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Séptima, a consolar a todos los que están de luto. Octava, a ordenar que se dé. A ordenar que se dé a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de la pesadez de espíritu. Algunas Biblias dicen espíritu angustiado, pero en realidad es espíritu de pesadez. De manera que aquí hay mínimo 8 acciones, o sea que el Espíritu Santo viene a actuar en esas direcciones. El Espíritu Santo hace su obra dando testimonio de la veracidad de esto. El Espíritu Santo dará testimonio, predicando al corazón de cada uno de nosotros, vendando el corazón de cada uno, publicando libertad a los que estamos aquí, proclamar la buena voluntad y la libertad, a consolar a los que estamos con lloro, a ordenar que se nos dé. El Espíritu Santo está para eso en medio nuestro. Que su Espíritu Santo sea dado a esta reunión y que el Espíritu Santo dé testimonio de esas acciones.
De igual manera podrás orar en tu casa, pidiéndole al Señor, Señor, yo te pido que des testimonio por tu Espíritu Santo a mi cónyuge, que tú des testimonio por el poder de tu Espíritu Santo a cada uno de mis hijos en estos aspectos. Y entonces estarás pidiendo cosas concretas, ¿sí? De manera que si un hijo tuyo recibe liberación, dirás, pues era mi oración. Si un hijo tuyo recibe el mensaje, habías pedido que Dios le predicara. Si un hijo tuyo recibe manto de gozo, recibe alegría, recibe revelación, sabes que Dios está respondiendo tu oración. Entonces el Espíritu Santo obra dando testimonio de cada una de estas acciones que se encuentran acá en estos versos de Isaías 61. Vimos en la reunión pasada cuán importante es que nosotros estemos con nuestra boca confesando, estemos declarando, ¿cierto? Nos estemos proclamando hacia nosotros mismos las promesas que Dios nos ha dado. Hemos empezado a apreciar la lengua que Dios puso en nuestra boca, porque quizá en la Escritura vemos con gran facilidad todas las cosas equívocas o usos equívocos que podemos darle a la lengua. Hemos visto que con la lengua murmuramos, con la lengua podemos andar en chismes, con la lengua podemos estar calumniando, con la lengua podemos estar sembrando discordias, con la lengua podemos estar hablando demasiado delante de la gente y demasiado delante de Dios. Hemos visto que con la lengua estamos dirigiendo hacia metas o destinos equivocados la vida de cada uno de nosotros, de manera que hemos visto los usos indebidos que la Biblia muestra acerca de la lengua. Vimos que la lengua, mientras no estemos caminando con Dios, es un fuego inflamado por el infierno mismo. Hemos visto que la lengua puede incendiar toda la creación, puede afectar toda nuestra vida hacia futuro, pero hemos estado viendo la otra cara, que nuestra lengua, cuando estamos bajo la regeneración, tiene un poder inmenso a favor nuestro. Vimos que la lengua, con ella es que podemos proclamarnos, hablarnos a nosotros mismos acerca de las promesas que Dios nos ha dado. Con la lengua podemos confesar, hacer confesión, de manera que cuando tú estás viendo una promesa del Señor para tu vida, Dios nos llama a que con la lengua estemos proclamándonos a nosotros mismos esa promesa. O sea, nosotros debemos decirle al Señor y hablar delante del Señor. Si tú encuentras promesas como cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y estando leyendo esa escritura dices, wow, esto es increíble, esto es para mí, yo quiero que mi casa sea también salva, en ese momento tu boca debe abrirse y de manera intencional, de manera propositiva, debes proclamar, Señor, te doy gracias porque yo he creído en Jesús y seré salvo yo y mi casa. Declaro que soy salvo, declaro que mi casa, porque yo soy salvo, también será salva. Declaro que mi cónyuge, póngale el nombre, fulano o fulana, es salvo, es salva. Declaro que mis hijos, fulano, fulano y fulana, mis hijos son salvos. Porque tú has dicho, Señor amado, escrito está que si yo creo en Jesucristo, seré salvo yo y mi casa. Cuando tú estás proclamándote a ti mismo la promesa, entonces Jesús, que permanece en la presencia de Dios como sumo sacerdote, Él toma esa confesión, porque las confesiones que hacemos de las promesas de Dios, Dios las toma como los sacrificios de labios que le ofrecemos a Él. Hoy en día no hay sacrificios de animales. Hoy en día lo que Dios desea que ofrezcamos es sacrificio de labios que manifiestan que creemos a lo que Él nos ha prometido. Entonces Jesús toma esa proclamación que tú estás haciendo aquí abajo en la tierra. Estás diciendo, creo que si yo creía en Jesús, soy salvo yo y es también salva mi casa. Gracias Señor, soy salvo. Gracias porque la salvación para mi esposa o mi esposo. Gracias por la salvación para cada uno de mis hijos, fulano, fulano. Jesús toma esa confesión de tu boca y Él inmediatamente con esa confesión, que es el sacrificio que tú ofreces, va al Padre y le dice, Padre, allí abajo este hombre está creyendo en tu palabra. Allí este hombre está creyendo que por lo que él ha creído en mí, es salvo él y es salva también su casa. Está proclamando la salvación de su esposa, está proclamando la salvación de cada uno de sus hijos. Padre, yo te pido
como mediador, como fiador, como garante del nuevo pacto, que con tu poder hagas realidad para ese hombre lo que él está proclamando. En ese momento Jesús está intercediendo por nosotros. Ahora, si tú no proclamas nada con tu boca, aunque leas Biblia todos los días, nada sucederá en tu vida. Entonces la palabra es muy clara. Y la palabra nos dice, hay que creer con el corazón. Sí, con el corazón creemos. Yo puedo leer la palabra y decir, wow, yo creo en todo lo que leí hoy. Dios dice, ok, ¿has creído? Sí, yo creo. Entonces Dios dice, bueno, pues eres justo, estás alineado conmigo, estamos de acuerdo. Pero el hecho de que estemos de acuerdo no quiere decir que Él haya ordenado que haga realidad lo que estoy creyendo. Para que aquello que creo con mi corazón se haga realidad, es necesaria la confesión de mi boca. Por eso la palabra es tan clara, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que la confesión de nuestra boca, la confesión de la fe mediante nuestra boca, desata al cielo, hace que Jesús interceda ante el Padre, hace que el Padre le diga a Jesús, así sea. ¿Por qué? Porque el Padre siempre oye al Hijo. Oiga, qué seguridad la que tenemos. El Padre siempre oye a Jesús. Cuando Jesús le dice, oye Padre, allá hay un hombre creyendo, mira lo que está diciendo, está proclamando, está ofreciendo sacrificio de labios. Dale, por el poder del Espíritu Santo, lo que él está creyendo, Padre. Yo soy el mediador, yo soy el intercesor, yo estoy delante de ti para garantizar que hagamos con este hombre lo que él está creyendo. Jesús está intercediendo y el Padre siempre oye a Jesús, de modo que ante cualquier intercesión de Jesús, ¿cuál es la respuesta del Padre? Así sea, así sea. Así sea. Pero ese así sea y esa respuesta depende de que tu boca esté confesando lo que crees. Entonces, qué interesante tener lengua, ¿o no? Qué importante tener lengua. Qué herramienta tan poderosa nos ha dado Dios. Es una herramienta que desata el mover del cielo para que la salvación sea realidad en nuestra vida. Eso fue en esencia lo que vimos en la reunión pasada. Pero hay mucho más con respecto a ese poder que podemos desatar con la lengua. Y entonces vamos a ver hoy qué relación tiene nuestra lengua con la obediencia a Dios. Muy bien, para mí no es molestia repetirles algunas cosas. Para mí no es molestia repetirles algunas cosas. Y sé que es útil para ustedes el que repita esas cosas. ¿Qué repito cada sábado? Subrayen sobre esa hoja las frases, los versículos que te impactan. Porque eso que te impacta, te está impactando, está resonando dentro de ti porque en esa área hay un vacío en ti. Entonces, a ver, cuando tú estás en una casa vacía, no hay muebles, no hay nada, solo paredes, si tú hablas en cualquiera de las habitaciones o salones de la casa, hay eco. ¿Por qué hay eco? Porque la casa está vacía. Cuando algo hace eco dentro de ti, es porque hay un vacío dentro de ti con respecto a ese tema. Vuelvo y repito, cuando algo hace eco dentro de ti, se debe a que hay un vacío dentro de ti en ese aspecto. Entonces, cuando está usted leyendo y alguna frase hace eco, la ves como, wow, nunca había visto esto, increíble. Ese eco que está haciendo esa frase se debe a que el Espíritu Santo sabe que hay un vacío dentro de ti. Por eso cuando subrayas aquello que te impacte en el escrito, estás recibiendo exactamente lo que el Espíritu Santo sabe que necesitas en esa área. Entonces subrayar es muy importante y te va a ayudar más con lo que vas a entender esta noche. Muy bien, ¿estamos dispuestos? Comenzamos la lectura y vamos comentando cada versículo, cada tema. Título, la lengua y nuestra obediencia a Dios. Ahora, no vamos a hablar de que no usando la lengua en cosas equivocadas estamos obedeciendo a Dios. Vamos a mirar la cara positiva. ¿Cómo la lengua me puede ayudar a obedecer a Dios? Y parece loco que lengua y obediencia tengan relación. Parece loco que la lengua pueda ayudarme en la obediencia de todo el consejo de Dios. Parece absurdo, pero van a ver cuán interesante y poderoso es el tema. ¿Listos? Hemos visto en Santiago 3, versos 3 y 4. ¿Qué dice esos versículos? Dice,
he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. En la Biblia, el caballo es un tipo de fuerza física, de fuerza carnal. Y siendo un animal tan poderoso en fuerza carnal, si nosotros logramos ponerle freno en la boca, podremos dirigirlo. Entonces, es interesante, es necesario saber cómo funciona esto. En este versículo hay 4 elementos que hemos de considerar. Freno, entonces devuélvase al versículo y subraye, freno, o ponga la palabra en un círculo. 4 elementos en ese solo versículo tan corto. Hay 4 elementos a considerar: freno, boca, obediencia, dirección. Freno, boca, obediencia, dirección. Todos ellos están íntimamente relacionados. O sea que la obediencia está relacionada con los otros 3. La obediencia está relacionada con el freno, la obediencia está relacionada con dirección, ¿cierto? Y la obediencia está relacionada con freno. Si yo pienso en obediencia, tengo inmediatamente que pensar en sus 3 acompañantes: freno, boca y dirección. Pensar en obediencia es pensar en freno, boca y dirección. Repítanlo conmigo, por favor. Pensar en obediencia es pensar en freno, boca y dirección. Freno, boca y dirección. Interesante, ¿no? ¿Cómo la boca, el freno, tiene que ver con obediencia y dirección? Veamos en la palabra de Dios cómo opera la relación de estos 4 elementos. Leemos en el libro de Josué, capítulo 1, verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Josué está a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés ha muerto. Él ha sido delegado por Dios a través de Moisés para entrar y repartir la tierra, la gran promesa que ellos han estado buscando por 40 años. Y Dios está hablando a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Interesante la palabra solamente, ¿no? Oye, este hombre está frente a una tarea absolutamente titánica y Dios le dice solamente. Yo creo que eso es desconcertante. O sea, yo hubiera estado allí y diría: perdón, Señor, ¿solamente? Con una labor tan tenaz como la que me estás planteando, y tú dices que solamente, es decir, a ver, no entiendo. Y Dios diría: sí, solamente atienda lo que te voy a decir, porque es tan poderoso que eso solamente será suficiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar. ¿Qué es obrar? Obedecer, ¿cierto? Sea valiente, esfuércese en obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. O sea valiente, esfuércese en mantener la dirección para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, para que llegues a un buen destino. ¿En qué hay que ser valiente? ¿En qué hay que esforzarse? En obedecer. Vuelvo y repito. ¿En qué hay que ser valiente y esforzarse? En obedecer. Ahora observen esto. Nosotros hemos aceptado el señorío de Jesucristo, ¿cierto? Hemos dicho: Señor, acepto el señorío tuyo sobre mi vida. O sea, acepto que eres el dueño, acepto que tienes pertenencia sin límites y sin reservas sobre mí. Si hemos dicho eso, entonces debemos estar dispuestos ¿a qué? A obedecer. Él es el Señor, Él es el dueño, Él es quien ordena. ¿Qué sucede cuando empezamos nuestra vida cristiana? Estamos más dispuestos a conocer que a obedecer. Cuando yo conocí al Señor, leía Biblia 18 horas diarias. Dios me recogió sin empleo, sin hogar, sin hijos, sin plata, sin nada. Me había quitado todo para que yo pudiera llegar a Él. De manera que podía disponerme 18 horas diarias a leer. Y leía 18 horas diarias. Me ponían la comida y decía: déjala ahí, gracias. Podía quedarse ahí perfectamente. ¿De qué tuve hambre? De conocer. Y yo leía y decía: esto me pasó a mí, yo infringí esto es la foto mía.
esto fue lo que me sucedió, ahora entiendo, yo nunca había visto esto, wow, 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 y conocía y seguía conociendo, quería conocer, pero en mí no había el querer obedecer. No sé cuál ha sido tu experiencia. Otros no solo cogemos la Biblia, sino cogemos libros, casetes, enseñanzas, ¿y qué hacemos? Oiga, lea, etcétera, todo con el ánimo de ¿qué? Conocer. Pero aquí la instrucción que Dios le está dando a Josué es algo totalmente diferente. Le está diciendo, esfuércese y sea valiente en obedecer, en obrar de acuerdo a todo lo que te mandó Moisés. O sea que la obediencia es absolutamente requisito para poder caminar con Dios. Y no nos ha parecido fácil obedecer. Así como a Josué le pudo haber parecido igualmente, oiga Señor, ¿y cómo voy a obrar todo? ¿Cómo voy a obedecer todo? A ver, explícame, ayúdame. Y entonces encontramos lo siguiente. En este verso 7 se le anima a que sea esforzado y valiente en un solo aspecto, en obedecer y mantener la dirección. La pregunta es, ¿cómo obedecer continuamente? Dios nos da la respuesta en el siguiente verso, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Volvamos a leer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De modo que la ley de Dios es el freno que nunca debo apartar de mi boca. Oiga, el Señor le está diciendo a Josué, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca. ¿De dónde es que nunca debe apartarse la ley de Dios? ¿De dónde? De la boca, por favor, o sea, revisemos eso nuevamente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca se apartará de tu boca. No se apartará de tu boca, no se apartará de la boca, no se apartará de la boca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cómo hago que ese libro no se aparte de mi boca? Meditando en él. Ahora la pregunta es, ¿qué es meditar? ¿Qué es lo que Dios está indicándome? Y entonces encontramos que meditar es el verbo hagá en hebreo, indica la acción de pensar con tal intensidad que el pensamiento se manifiesta en expresiones audibles. Yo puedo estar pensando, el vientre no es mi Dios. Está en Filipenses, cualquier día lo encontré, y entonces yo puedo estar pensando, aquí, el vientre no es mi Dios. Pero si yo quiero darle intensidad a ese pensamiento, abro la boca y empiezo a susurrar, empiezo a murmurar lo que estoy pensando, y estaré diciendo en voz baja para mí, el vientre no es mi Dios. Mi Dios no es el vientre mío. Mi Dios no es mi estómago. No voy a vivir para servir solamente al estómago. Mi vientre no es mi Dios. Mi vientre no es mi Dios. Estoy susurrando, estoy murmurando. El pensamiento es tan intenso que lo pronuncio en palabras. Y eso hará que nunca se aparte eso de mí. El vientre no será mi Dios. ¿Y cómo logré que el vientre no sea mi Dios? Meditando la palabra, haciendo que no se apartara de mi boca, pensando y haciendo que ese pensamiento fuera tan intenso. ¿Y cómo logro que el pensamiento sea intenso? ¿Cómo le doy intensidad a mis pensamientos? Hablándolos continuamente. Entonces sigamos mirando esa definición tan importante y poderosa. Meditar indica la acción de pensar con tal intensidad que el pensamiento se manifiesta en expresiones audibles. Significa también murmurar, ya sea en placer o en ira. Significa detenerse o quedarse permanentemente en el proferir. Meditar significaba en el hebreo antiguo una persona que se quedaba a pernoctar durante toda una noche. Entonces se decía, esta persona medita esta noche en la casa de fulano, o sea, se queda a pasar toda la noche en la casa de fulano. De ahí meditar saltó a hacer eso, quedarse o detenerse permanentemente en el proferir, en el hablar, en el pronunciar, en el rugir, en el susurrar.
hablar, meditar. También significa reposo, reposar, retener, vivir. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar es darle tal intensidad a los pensamientos, a la ley de Dios, darle tal intensidad a la ley de Dios que la estoy pensando, que la murmuro, la hablo, la repito, la susurro permanentemente con voz audible. Me voy a detener, miren lo que es, me voy a detener para estar permanentemente susurrando lo que dice la ley de Dios. Si la palabra dice que si somos salvos, si andamos en el Espíritu, el vientre no es nuestro Dios, ¿cómo hago para poder obedecer? ¿Cómo hago para obrar en mi vida que mi estómago no sea mi Dios, a quien le corro, quien me tiene esclavo sirviéndole 3, 5 veces al día, a horario exacto? ¿Y qué hubo pues? Sírvame, tengo hambre. ¿Cómo hago para obedecer eso? Pues fácil, empiezo a emplear el poder de mi lengua. Empiezo a meditar y empiezo a susurrar, me detengo, voy a quedar permanentemente diciendo vez tras vez, Señor, gracias, te doy gracias, mi vientre no es mi Dios, 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 mi vientre no es mi Dios. Estoy susurrando, estoy pensando en la palabra de Dios, no se está apartando de mi boca, la estoy ligando a mi boca. Esto es tan importante. El verbo hebreo también se refiere a una lectura en voz baja pero audible. Indudablemente empezamos por leer, pero a medida que tú repites, pues estás memorizando. Entonces ya no necesitas a lo mejor estar leyendo, simplemente lo que tienes en tu memoria lo estás repitiendo. Te detienes, estás profiriendo continuamente lo que Dios desea de ti. Estás profiriendo con tu boca la instrucción que Dios te dio, que tu vientre no sea tu Dios, que tu vientre no sea tu Dios, que tu vientre no sea tu Dios. Mi vientre no es mi Dios, mi vientre no es mi Dios. Entonces des en la mañana unos minutos para estar proclamando aquello en lo que usted quiere crecer y caminar. Y diga, mi vientre no es mi Dios, mi vientre no es mi Dios, mi vientre no es mi Dios. Y si usted está proclamando eso, está meditando, está susurrando la palabra de Dios, llegará el día en que dice, yo sí puedo ayunar, y quiero ayunar, y voy a ayunar. ¿Por qué? Porque el vientre no es mi Dios. De lo contrario, usted dirá, no, ayunar para mí es tan difícil, eso es muy bravo, yo nunca lo he hecho, no sé, pronto me descompenso. Y entonces llega el día en que sí puedes ayunar. ¿Y por qué estás obedeciendo a Dios, agradando a Dios? Porque has estado meditando la palabra de Dios. Miren lo sencillo que es. Y entonces cualquier día, aunque ayunes una vez a la semana, cualquier día te levantas y entonces piensas, oye, o el Espíritu Santo, a través de lo que has estado meditando, el vientre no es mi Dios, el vientre no es mi Dios, tú piensas, oye, qué extraño, me levanto y lo primero que hago es colar un café para tomar café. ¿Y por qué antes de tomar el café no soy capaz, 10 minutos, antes de echarle algo al vientre, de abrir la Biblia rápidamente, coger un versículo y empezar a meditarlo? ¿Por qué no alimento primero el espíritu? ¿Por qué no como primero de la palabra de Dios? ¿Por qué antes de estar corriéndole al vientre, no estoy corriéndole al verdadero Dios, abriendo su palabra? No sé, a lo mejor estabas ayer en el Salmo 119 y encontraste algún verso que subrayaste, y entonces en lugar de hacer café en 5 minutos, puedo encontrar, no sé, Salmo 119, 8. Te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y que me enseñes tus juicios. Te ruego, Señor, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Te ruego, Señor, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Padre, hoy te ruego, Señor, que sean agradables a ti los sacrificios voluntarios de mi boca durante este día. Padre de gloria, que sea agradable a ti la proclamación de mi boca, de tu palabra en el día de hoy. Padre de gloria, gracias, que te sean agradables los sacrificios voluntarios que salen hoy de mi boca. Oye, lo dijiste al menos 10 veces, meditaste algo de la palabra y ahora sí va y se hace el café. ¿Quién es el Dios? ¿Es tu vientre? Ya no, ya le dijiste al vientre 5 minutos de espera, primero está el Señor. Oye, algo está cambiando en mi vida, ¿o no? ¿O no? Ánimo, esto es muy poderoso. No quiero verles tan cabizbajos, por el contrario digan, al fin la encontré, esta es la mía, al fin entendí, voy para más en mi vida cristiana. El verbo hebreo también se refiere a una lectura en voz baja pero audible. Es lo que ustedes ven en Hechos 8:28. ¿Se acuerdan cuando el eunuco va en su carro? El funcionario de esta reina, ¿se acuerdan? Busquémoslo para que ustedes vean cómo opera igualmente. Estamos leyendo inicialmente con voz audible, luego has memorizado el versículo y ya no necesitas estar leyendo, sino estar repitiendo lo que estás memorizando, pero estás
hablando, estás con voz audible, leyendo, estás proclamando con tu boca, murmurando, susurrando. Vamos a Hechos 8:26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía. Luego, ¿cómo estaba leyendo el eunuco? Voz alta. Él estaba meditando la palabra de Dios. Estaba usando la lengua, estaba usando la boca. Entonces este hombre iba en su carro leyendo en voz alta, audible. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, le dice Felipe, ¿pero entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? ¿Y cómo podré si alguien no me enseña? Amados, cuando usted empieza a meditar la palabra de Dios, usted puede estar meditando un versículo que usted no entiende exactamente qué significa. Pero a medida que lo estés haciendo, vendrá la revelación de Dios a tu vida. Vendrá. Llegará el momento en que el mismo Espíritu Santo te revela, te abre el significado. O llega el día en que lees un libro y dice, wow, esto es lo que estaba preguntando al Señor. O oyes a alguien que te está compartiendo y dice, exactamente eso es lo que estaba buscando. O sea, cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, la revelación vendrá a nuestras vidas. Pero si tú no meditas nada, no habrá ninguna revelación de nada. Y entonces decimos, no sé, yo no entiendo la palabra. Es que yo leo y nada pasa. Pues si estás leyendo solo para conocer, nada pasa. Pero si te detienes, meditar es detenerse, ¿cierto? Si te detienes, ¿para qué? Para susurrar, para proclamar, para darle intensidad a ese pensamiento con el cual te detienes, ese pensamiento de Dios. La revelación vendrá, la revelación vendrá. Al que susurra la palabra, la revelación le vendrá. O se la da el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo te la da en un libro que está leyendo después, o el Espíritu Santo te lo da a través de cualquier conferencia, de una enseñanza, de un hermano, y dirás, entendí, gracias Señor, estás bendiciendo mi meditación en la palabra. Sigamos leyendo acá. ¿Y cómo podré si alguien no me enseña? Pues si alguien puede ser el Espíritu Santo, otra persona, un libro, otro escrito, pero alguien va a traerte la revelación. Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Al que medita le vendrá revelación. Al que medita la palabra de Dios le vendrá revelación. Eso es muy poderoso. ¿No anhelamos eso? Una palabra revelada no nos la podrá quitar nadie. Nadie. Es nuestra herencia. Es nuestra riqueza. Muy bien, continuemos. Cuando meditamos la palabra de Dios, oímos con nuestros oídos lo que nuestra lengua dice. Cuando estamos meditando, susurrando la palabra, lo que tú dices con tu lengua, con tu boca, está entrando a tu oído. Te oyes a ti mismo. ¿Cuál es el volumen en que debo meditar la palabra? Que te alcances a oír a ti mismo. Yo muchas veces estoy en la mañana, sé que Charo puede estar durmiendo, entonces no voy a interrumpir su sueño. Entonces estoy caminando allá en la sala y no estoy hablando en el tono que estoy hablando aquí esta noche, pero estaré allá simplemente diciendo: el vientre no es mi Dios. 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 Que alcance a oírme, que mis oídos reciban lo que está diciendo mi boca. Nuestra lengua está hablando la ley. La ley es todo el consejo de Dios. Es la Torá, lo que está en los primeros 5 libros, y todo el resto, todo el consejo de Dios. Ley, Torá significa instrucción, significa enseñanza de Dios. Esta instrucción está contenida especialmente, o muy condensada, concentrada en los primeros 5 libros de la Biblia, pero está en toda la Biblia. No debemos verla como un conjunto impersonal de mandamientos ni de preceptos. Es la palabra viva de Dios que sale al encuentro de las personas. Es la palabra viva de Dios. Yo no estoy diciendo cualquier frase con mi boca.
Estoy repitiendo y proclamando lo que encontré en la Biblia, en la palabra de Dios, es la palabra viva de Dios. Eso es lo que estoy proclamando, es lo que estoy meditando. De manera que Dios, al darme a conocer su palabra en la Biblia, Él simplemente está manifestándome su voluntad. Él es la persona de Dios. Cada principio en la palabra manifiesta algo de la naturaleza de Dios. Entonces no es ver un mandato allá a capela, pelado, que esto tengo que hacerlo, no. Oye, esto es lo que a Él le agrada, esta es su voluntad, este es su deseo, este es su gozo. A Dios le alegra que el vientre no sea mi Dios. A Dios le alegra que mi vientre no sea mi Dios, para darles el ejemplo con que he estado caminando esta noche. Entonces, cada vez que mires cualquier precepto, mandato de Dios, instrucción, enseñanza, debes pensar, Dios está manifestando de alguna manera algo de su carácter acá. Es la persona de Él a la que estoy teniendo acceso. El oír la palabra de Dios pronunciada por nuestra boca en la meditación produce fe en nosotros. Tú estás nutriendo tu fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da esa seguridad de que Él hará eso que Él dice. Sabemos que Jesús es el garante, el fiador del nuevo pacto. Jesús garantiza que Él ante el Padre logrará, pedirá, intercederá para que el Padre nos dé lo que el Padre nos ha prometido. Entonces, cuando yo estoy pronunciando, meditando, susurrando, murmurando la palabra de Dios, cuando me detuve para hacer eso y permanecer en ello, la palabra de Dios está entrando, sale de mi boca, entra a mis oídos y está entonces dándome fe, fortaleciendo la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fe es convicción que obedece. Esa es la definición de fe en griego. La fe es una convicción a la cual yo obedezco. Fe debe hacerme pensar en obediencia. Entonces, hablo, mi oído oye, produce fe y la fe es obediencia. Hablo, mi oído oye, al oír hay fe en mí y la fe produce obediencia. Repito, hablo, mi oído oye, produce fe y la fe es obediencia. ¿Dónde se originó el proceso? En tu boca, en tu boca, en tu boca, en tu boca. Gracias a Dios tienes lengua para obedecer. Qué poderoso, ¿no? A lo mejor hemos estado diciéndole a Dios, Dios, ayúdame, quiero obedecer tu palabra, Señor, ayúdame, obra en mí. Y hemos estado orando y hoy tienes la respuesta. Dios está diciendo, óyeme, todo lo tienes en tu mano. Abre tu boca y comienza a meditar mi palabra. Comienza a meditar mi palabra. Yo puse en tu lengua el poder para vida o muerte. Tu lengua es ese pequeño timón que va a dirigir tu vida. Tu lengua es las riendas de mi Espíritu Santo en ti. Muy bien. La fe viva es una fe obediente. La fe viva es una fe obediente. Podemos decir que la obediencia, o sea, hagamos como la transliteración, ¿no? Ayudémonos. Si dice acá en Romanos 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y que la fe produce obediencia, pues diríamos entonces que la obediencia viene por la palabra de Dios. Entonces digámoslo de esta manera, podemos decir que la obediencia es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres ser obediente? Oiga. ¿Quieres ser obediente? Oiga lo que quiere obedecer. ¿Y óigalo de dónde? De su propia boca. ¿Usted obedece en tal área de la vida? Pues no, me ha sido muy difícil. ¿Has meditado la palabra en ese aspecto? No, nunca. Tienes la respuesta. La obediencia viene por el oír y el oír por la palabra de Dios que proclame tu boca. Eso es increíble. ¿No les parece increíble? O sea, en la lengua tenemos el instrumento más poderoso para obedecer a Dios. Ya dejamos la lengua usada por el diablo, ya eso es tiempo pasado, eso no es lo tuyo, no es lo mío. Pero ahora la lengua tiene que ser lo que Dios dice que es. La lengua es para estar meditando, susurrando la palabra de Dios, para detenerme y permanecer declarando la palabra de Dios. De tal manera que, por esa declaración, mi oído oiga, haya fe que obedece y estaré obedeciendo esa palabra que estoy meditando. Muy bien. Cuando la Escritura nos dice que Dios les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso dice la Escritura, y está allá en el libro de Hechos, cuando la Escritura nos dice que Dios les levantó por rey a David, de quien
dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, subrayen, varón conforme a mi corazón. Uno diría, ¿qué es ser una persona conforme al corazón de Dios? A lo mejor has dicho, yo algún día desearía ser conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa ser conforme al corazón de Dios? Ahí enseguida lo dice, quien hará todo lo que yo quiero. O sea que Dios vio en David a un hombre que haría todo lo que Dios quería. ¿Y cómo logró David hacer todo lo que Dios quería? ¿Cómo logró ser un hombre conforme al corazón de Dios? Entendemos que era la obediencia la que daba a David conformidad al corazón de Dios. Esa obediencia era el resultado del amor que David profesaba a la palabra de Dios. Hay que amar la palabra para ponerla en la boca, para que nunca se aparte de nuestra boca. Hay que amar la palabra. David amaba la palabra de Dios. Se cree que el 50% de los salmos fueron dados a David. Cuando tú lees el Salmo 119, es el único libro totalmente dedicado a la excelencia de la enseñanza y la instrucción de Dios. Tú lees el Salmo 119 y todo no es más que una proclamación y un engrandecer la excelencia que tiene la palabra de Dios. Y ustedes van a encontrar tantos versículos ahí en el Salmo 119 que hablan de meditar la palabra, de meditar la palabra. David amaba la palabra de Dios y David indudablemente meditaba la palabra de Dios. Y por eso él podía obedecer y por eso Dios vio que era un hombre conforme al corazón de Dios, que haría todo lo que Dios le pidiera que hiciera. Entonces está también en nuestra mano. Tenemos lengua igual que David, ¿o no? Muy bien. Esa obediencia era el resultado del amor que David profesaba a la palabra de Dios. Ese amor a la palabra se manifiesta en cuanto la meditamos. ¿Qué tanto ama la palabra de Dios? Dime ¿qué tanto la meditas? ¿Qué tanto amas la palabra de Dios? ¿Cuál es la medida? ¿Qué tanto la meditas? Si tú meditas mucho la palabra, tú amas la palabra. Si tú no meditas nada la palabra, tú no amas nada la palabra de Dios. Recuerda, no se trata de hambre de conocimiento, se trata de hambre de meditarla, hambre de obedecerla. Tengo 39 años caminando con Dios y Dios me habló hace quizá unos 6 años. Aún estaba viajando. Ustedes saben que viajé hasta el año 2017. Creo que el 70% de mi tiempo estaba fuera de la ciudad o del país. ¿Qué hacía? Enseñar y enseñar y enseñar. Y Dios me habló cualquier día en un sueño, en un hotel, y me dijo, amas más hablar que obedecer. Él no me dijo que no amaba obedecer. Él me dijo, amas más hablar que obedecer. Llevar entendimiento a la gente, lo amaba. Pero Dios me estaba mostrando, tú no amas hacer la palabra. ¿Y cómo puedo amar hacer? Amando la palabra, ¿para qué? Para meditarla. Hoy en día doy gracias a Dios por media hora que tenga para meditar la palabra, más que haber enseñado media hora a un grupo de gente. Porque si tengo tiempo para meditarla, entonces voy a obedecerla. Amas la palabra de Dios solo en la medida que la meditas. Amas la palabra de Dios solo en la medida que la meditas. Si tú lees palabra y lees, pero nunca te detienes para permanecer proclamando uno de esos versículos, tú amas el conocimiento, tú amas llenar la cabeza. Yo lo amé también. Yo me devoraba libros. Si un libro me interesaba, yo pasaba la noche entera, me acostaba a 5 de la mañana diciendo, me lo leí. Había satisfecho mi hambre de conocimiento, pero en mí no había la misma hambre por meditar la palabra del Señor. Amén. De nosotros depende. Todo está en nuestra mano. Y entonces andaremos en una dimensión nueva con el Señor. Nueva. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Eso está en el Salmo 119, 97. ¿Cuánto amo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. En la medida que la meditas, muestras qué tanto la amas. En la medida que la meditas, muestras qué tanto la amas. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Podemos concluir que si amamos a Dios, amaremos obedecer, ¿cierto? Si me aman, guardan, hacen mis mandamientos. Entonces, ¿qué es amar? Obedecer. ¿Y qué requiero para obedecer? Meditar la palabra, ¿cierto? Esto requiere que amemos su palabra para que meditemos en ella día y noche. Es decir, si amamos a Dios, amaremos meditar su palabra. Si amamos a Dios,
amaremos meditar en su palabra. Si tú no meditas la palabra de Dios, no podrás obedecer. Y si no obedeces la palabra, no lo amas. No lo amas. La manera en que Dios quiere ser amado es que obedezcamos, que hagamos su palabra. Miren cuán importante es entonces la meditación. La meditación muestra qué tanto amo la palabra. La meditación muestra qué tanto amo a Dios de manera práctica, real. Obras son amores y no buenas razones. Amo a Dios, Él ha sido tan grande conmigo, maravilloso. En ese momento se me llenan los ojos de lágrimas y lloro. Él ha sido maravilloso, murió por mí. Murió por mí, todo lo que yo hice equivocado y Él lo lavó, lo limpió. Eso es increíble, lo amo. ¿Seguro? Oye, ¿tú meditas la palabra? Porque si no meditas la palabra no es cierto que lo amas. Lo que tú no tienes lo que tienes no es un amor verdadero por Dios. Tienes un amor carnal, sentimental, romántico de Dios. Eso no es espiritual. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tanto meditas su palabra? Creo que es importante esta noche, ¿o no? Bueno, en el Salmo 1, Dios declara que es feliz o dichoso el varón para el que su delicia está en la instrucción de Dios y en su ley medita día y noche. Dios dice, dichoso aquel cuya delicia está en la ley de Dios y medita en ella día y noche. ¿Qué significa que su delicia está en la instrucción, en la ley de Dios? Implica más que mero placer o agrado. Lo que quiere decir es que si mi delicia está en la palabra de Dios, quiere decir que mi voluntad está en la palabra. Estamos hablando es de voluntad, de anhelo obedecerla y por eso estoy susurrándola, estoy meditándola. Anhelo ser obediente y por eso estoy susurrando la palabra de Dios. Me detuve y permanezco susurrando la palabra en un determinado verso. Se trata de voluntad, de anhelo, de adhesión gozosa, Quiero que esa palabra sea carne y hueso en mí. Quiero que esa palabra se encarne en mí. ¿No es eso lo que Dios quiere? ¿Que Jesús se encarne en nosotros? ¿Cómo se logra? Con la meditación en su palabra. Muy bien, significa obediencia y todo ello motivado por el amor. Si Él se dio por mí, lo amo. ¿Cómo muestro que le amo? Medito en su palabra. Su palabra nunca se apartará de mi boca, nunca se apartará de mi boca. Salmo 1, versos 1 y 2 dice, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditar en la palabra es ponernos a nosotros mismos el freno, la rienda de Dios. Increíble, la palabra de Dios en nuestra boca, cuando la estamos meditando, equivale a ponerle el freno que ponía al caballo. La rienda. Si hay freno, hay rienda. La rienda se amarra de los extremos del freno. Una vez que lo pongamos el freno, la palabra de Dios esté susurrándose en nuestra boca, el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros para guiarnos mediante esa rienda a lo que Dios quiere. Hace 37 años, 2 años después de haber conocido al Señor, estábamos en una reunión, los hombres que estaban llevando principios a diferentes entidades, gobiernos en varias naciones, me habían invitado, allí estaba yo. Y el hombre que presidía dijo, antes de comenzar nuestra reunión hoy, quiero compartirles un sueño que me dio el Señor esta mañana. Y él dijo, soy un hombre de campo, un montañero, como decimos en Colombia. Él solo tenía quinto primaria, no era un hombre con academia en su cabeza. Y dijo, solo conozco de sembradíos, conozco de graneros, conozco de vacas, conozco de buñiga, conozco de leche, conozco de graneros. Esa es mi vida, esa fue mi infancia. De manera que en el sueño veo un caballo reproductor, un stallion, y dijo era un animal de hermosa apariencia. Pero en un determinado momento, dijo él, descendió el Espíritu Santo y puso rienda al animal. De manera que cuando el Espíritu toma la rienda, el animal tiene un aspecto aún más hermoso, más imponente. Y él dijo, y entonces el Espíritu Santo, guiando a este animal, guiaba a toda la manada, y salían fuera del corral. Y pisaban tierra que era totalmente árida, pero donde ponían sus patas brotaba hierba. Y había provisión para toda la manada, y la manada se multiplicaba. Y entraban y salían en orden, porque el Espíritu Santo era el que tenía la rienda de ese animal. Y él dijo, sé que aquí hay hombres que son esas personas. Hoy en día creo que era realmente Dios preparando las mentes para entender estas cosas. Cuando susurramos la palabra y la meditamos, estamos poniendo nosotros mismos el freno y la rienda a nuestra boca. Y entonces el Espíritu Santo podrá venir sobre nosotros y tomar esa palabra de Dios. Y con esa palabra podrá guiarnos y seremos útiles al Señor. Un caballo sin rienda no es útil. Un caballo sin rienda tiene fuerza, es veloz, corre, adorna el paisaje, se ve hermoso, es maravilloso verlo, pero no sirve para nada.
Con él no puedo llevar una carta, no transporta a nadie, no puedo expresarme de un lugar a otro, no sirve para nada, es hermoso, pero no sirve para nada. ¿Queremos servirle a Dios? Debemos poner rienda a nuestra boca, debemos poner el freno de la palabra de Dios en nuestra boca. Y si ponemos el freno y su rienda, el Espíritu Santo podrá venir para guiar nuestras vidas y seremos útiles para el Señor. ¿Cómo se logra eso? Meditando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Seremos útiles en las manos de Dios, seremos vasos de honra, seremos vasos de honra. Finalmente termino, les animo a que abran sus Biblias en su casa y van a leer Jueces capítulo 6 en su casa y van a buscar la vida de Gedeón, el libro de Jueces capítulo 6, sí, desde el verso 1. Les voy a contar rápidamente. Los enemigos de Israel tenían a Israel totalmente avasallado, de manera que Dios se manifiesta a Gedeón, Gedeón va y tumba los altares de los ídolos. El papá de Gedeón era incluso el guardián de uno de esos templos de ídolos. De modo que en una noche él va y tumba todos estos ídolos y al día siguiente Dios le dice, convoque a la gente, vamos contra los enemigos, voy a liberarlos, por mano tuya los voy a liberar. Entonces Gedeón convoca y de las tribus de Israel llegan 32,000 hombres. Iban a luchar contra 120,000 y convoca y llegan 32. Y Dios le dice a Gedeón, son muchos. Y si les doy la victoria, van a creer que fue el número de ustedes que les dio la victoria. Hágame el favor, le dice Dios, y diga a los hombres que han tenido temor que se devuelvan a su casa. Entonces Gedeón dice, ¿quién ha tenido temor de ir a esta guerra? Y levantan la mano 22,000 hombres. Y Gedeón le dice, ok, para su casa es la orden de Dios. Y se devuelven para su casa. ¿Cuántos le quedan? 10,000. 10,000 para enfrentar 120,000. Dios le dice, ok, te quedaron 10,000. Aún son muchos. Y Dios le dice, los voy a probar. Y voy a seleccionar los que han de ir contigo de esos 10,000. ¿Y dónde los prueba Dios? En las aguas. Jehová dijo de nuevo a Gedeón, en el verso 4 del capítulo 7. Jehová dijo de nuevo a Gedeón, aún son demasiados, llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, pero de cualquiera que yo te diga que este no vaya, el tal no irá. Entonces Gedeón llevó el pueblo a las aguas y Jehová le dijo, a cualquiera que lama las aguas con la lengua como lo hace el perro, lo pondrás aparte. Y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. Gedeón los lleva a un arroyo muy cercano que significaba temblor. Allá estaban en pánico muchos. Se devolvieron los del pánico. Y ahora Gedeón dice, ok, todos a beber agua. Hubo dos grupos. Unos doblaban su rodilla y se ponían sobre el arroyo. Ahí las aguas corriendo y ellos en cuatro paticas. ¿Qué puede hacer usted en cuatro patas sobre una cantidad de agua como esa? ¿Sorber? ¿O hay algo diferente? Pregunto. ¿Sorber? Y suerba. Y suerba. Y suerba. Y cuando no tenía más cupo en el estómago, ¿qué hacía? Se ponía de pie. Ese fue un grupo. El otro grupo fue gente que no se puso en cuatro a sorber agua, sino simplemente se inclinó, metió la mano en el agua y la porción que podía tomar en su mano, una porción muy pequeña, la lamía con la lengua como el perro lame. ¿Cuántos lamieron el agua como el perro? 300. Y Dios les dijo, vas con esos 300 y yo te doy la victoria. ¿Sabes qué es tirarse en cuatro patas a sorber agua? Buscar conocimiento. Yo me ponía en cuatro patas una noche entera a sorberme un libro, pero esa no es la gente que Dios usará. Dios usará a aquellos que con la lengua meditan un solo versículo al menos, un solo versículo, con la lengua lo lamen como el perro lame el agua. Mi vientre no será mi Dios, mi vientre no será mi Dios, mi vientre no será mi Dios, mi vientre no será mi Dios. ¡Qué frase tan corta! Pero si la lames con tu lengua día tras día, tu vientre no será tu Dios. Y Dios te usará más que al que en cuatro patas se ha sorbido muchos libros. ¿Damos gracias a Dios? Pongámonos de pie. Démosle un aplauso a Dios por lo que nos está dando esta noche. Tenemos esperanza. El poder está tan cerca. Muy cerca de ti está. En tu boca y en tu corazón. Qué bendición que Dios nos haya dado lengua y que sepamos para qué es que debemos usarla. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, oh Dios, por obrar en nosotros el querer y el hacer, usar nuestra boca para meditar tu palabra. Bendito Señor. Bendito eres, Señor amado.
Tu sabiduría es tan simple y tan sencilla, que es para todos, oh Dios. Es alcanzable por todos y para todos, oh Dios. Tu sabiduría no es solo para los doctos, bendito Padre. Es tan simple, Señor, y es tan poderosa, que puede alcanzar a todos, y todos podremos usarla, Señor. Damos gracias en esta noche, Señor. Damos gracias. Levanta tus manos. Levantar las manos significa recibo con agrado. Eso significa levantar las manos. Recibo con agrado. Y dile al Señor, recibo con agrado la lengua. Señor, te bendigo. Gracias por un instrumento tan poderoso. A partir de hoy, la usaré para meditar en tu palabra. Padre de gloria, que yo ame tanto tu ley como medito en ella. Padre Santo, nunca jamás se aparte tu palabra de mi boca. Nunca jamás se aparte tu palabra de mi boca. Señor, hoy recibo con agrado la revelación, la enseñanza, el entendimiento, y te doy tantas gracias. Te doy tantas gracias. Gracias, Señor.